acá estamos con La Cortada, programa Otto, programa número... Sí, La Cortada, programa número 22. ¿Vos sabés cómo me cuesta, qué fácil que es tender a decir La pesada herencia, que era un programa que yo hacía en Mosconi, y se nota que ya quedé programado, ya con ese nombre, ya ese formato, para mí es, ya es algo que es casi inevitable. Sí, pasa con algunas cosas. A mí en el trabajo me pasa, como pasé muchos años en embarcación, cuando atiendo un teléfono, una llamada institucional, digo, sí, sí, soy otro de embarcación. Eso ya pasó en el tiempo. Claro, 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 claro. Bueno, yo creo que sobre todo las cosas es una cuestión de la edad. Digo, ¿no? Por ejemplo, vos viste cuando uno se va volviendo grande, que uno ya empieza a decir la plata con los ceros de otros momentos. Argentina siempre va aumentando en inflación. Y uno ya se va quedando con el concepto de la plata como era cuando uno era juventud. Este, cosas que pasan. Estamos en una semana un país muy movido ahora con todo un conflicto internacional y estamos de yapa con una epidemia de farmear aura. Este, todas cosas que, bueno, valdrán la pena que vamos charlando, pero además de eso tenemos entrevistas. Tenemos una entrevista con Fernando Santos, Fernando Bernabé Santos, Mm, que fue capitán, si no me equivoco, ay, ya no tengo la moneda por el cargo que tenía, en en el ARA, Bahía Agradable. Fue un hombre que estuvo en campañas antárticas, que estuvo en el conflicto de las Georgias, que estuvo con el Bahía Paraíso, perdón, con el Bahía Paraíso. mm, Se encargó fue el principal barco que rescató a los náufragos del Belgrano. sí, Ese barco hizo logística, intercambio de prisioneros, atención a heridos, etcétera, ¿no? Un barco que podríamos decir que era como la odisea de Ulises, totalmente, que la pasó totalmente. a todas. Y bueno, él está en Buenos Aires, vamos a hacer una comunicación telefónica con Fernando y va a salir en vivo ahora. No, no, sí va a ser una entrevista histórica. Sí, Fernando Santos es una persona que estuvo por la zona, eh, conoce a Salvador Massa, nació en Catamarca y es autor de algunos trabajos, tanto de Lara Bahía Paraíso, donde estuvo, como también es autor de unos trabajos muy interesantes para las escuelas, ¿no? Sí, y tiene una cuestión de militar, de seguir poniendo voz a lo que fue lo que fue y lo que es la defensa, ¿no? De nuestra patria. Así que, Fernando, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, Otto y Gustavo. buenas tardes. Gracias por esta audición. A mí me llena de satisfacción, dado que estuve por esa zona, te cuento, entre el año 66 y 70, 1970, dado que mi papá trabajó en el dique Litiyuro. Mirá, Así que conozco, digamos, Tartagal, Vespucio, Aguaray, Salvador Massa, digamos, y en el 2024 visité la escuela primaria y terminé el primario en la escuela provincial República de Bolivia y tuve la suerte de visitarlo, hacer una visita tipo protocolar y darle mm, una exposición, digamos, de la experiencia de digamos, de un niño que salió también de ahí, que le agradece la enseñanza de los maestros. Yo tenía maestros nada más en el colegio, así que bueno, gracias a todos y un gran abrazo y un saludo a toda tu audición. Fernando, ¿cuál era su grado con el que se retiró del ejército, de la No, armada, yo perdón, de la Armada Argentina, de la armada de la argentina? Armada Argentina. Yo me retiré en el año 2015 como capitán de navío, digamos, el primer grado superior, digamos. Y participé en la guerra como guardia marina, mi primer grado, era recién recibido, mi primer buque, en el transporte polar, Ara Bahía Paraíso. Muy bien, Atento. atento, sí. Este, escúcheme, usted ha hecho algunas publicaciones, ¿no es cierto? Sí, Referentes
al periplo, lo voy a llamar así, del Ara Bahía Paraíso, que he visto con el material que me mandó, ha sido bastante extenso. Y sí, Otto, mirá, una de las cosas que yo me puse, digamos, después del 2015, cuando me retiré, yo me retiré en el 2015, empecé a agarrar el testimonio de esta historia poco conocida, porque como sabrán ustedes, esta unidad naval, les cuento así rápidamente una breve reseña, se incorporó a la Armada Argentina, digamos, el 11 de noviembre del año 1981 y lamentablemente por un accidente náutico se hunde en la Antártida Argentina frente a la base Palmer de Estados Unidos el 28 de enero del año 1989. Su vida fue útil, fue muy perecedera y con ese hundimiento se fue parte de nuestra historia. Claro. Realmente era un buque primero era un buque argentino construido acá en la época, vamos a recordar un poco la gran actividad naviera que había en la década de 70, 80 en nuestro país, donde había astilleros que hacían buques grandísimos, y el astillero Príncipe Mengui, que estaba en La Boca, hizo 4 buques para la Armada Argentina, 3 transportes, que se llama también de carga, y este buque, digamos, único, transporte polar porque si ustedes ven la foto, en la quilla, digamos, ahí tiene una especie de cuchilla que eso le permitía al buque romper capas de hielo hasta 4 metros de espesor. Claro. Pero siempre este buque se incorpora a la Armada Argentina en el 81, su tarea fundamental y principal fue la Antártida Argentina, llevar la carga pesada a las bases de la Antártida Argentina. Íbamos junto con el rompehielo Almirante Irizar, que era el rompehielo que iba abriendo surco, digamos, en el hielo, y el Bahía Paraíso llevaba la carga pesada. O sea que fue, digamos, una historia, por eso yo siempre digo, una historia poco conocida. En el 2024 quedaron, digamos, inclusive la municipalidad de Salvador Massa me hizo una gran exposición que diera, digamos, a la población, realmente muy orgulloso, y me distinguió con uno de los premios más grandes que tengo en mi archivo, que es, viste, de palo, ¿cómo se llama? Del palo de la madera que ¿De hay palo santo, quebracho? Palos, quebracho. Sí. Las Islas Malvinas me la regaló, espectacular, realmente fue para mí una gran sorpresa. Y pronto voy a armar otro viaje y ya lo voy a ir a visitar a ustedes porque recuerdos tengo muchísimo ahí, no sé, avisé a todo el mundo, pero bueno, por distintas actividades, espero que haya, digamos, audiencia, y bueno, para escuchar, digamos, porque muchos tampoco de mis compañeros, conocidos, no saben, digamos, esta historia que espero estar difundiendo con ustedes. Bueno, nosotros, vos sabés que, bueno, después subimos esto a internet, es una gran mejora poder tener todos estos archivos constantemente subidos, así que va a ser un recuerdo permanente. Y vos sabés que nosotros también muy contentos porque estaba pensando en una de las características de de nuestra zona es que no siempre somos capaces de recordar a las personas que van surgiendo y haciendo nuestra historia, surgiendo desde acá y haciendo desde acá nuestra historia, qué sé yo. Digo, sin ganas de comparar ni nada, pero solamente como un comentario, qué sé yo, que Caloi nació acá en nuestra zona y bueno, más allá de que él tampoco nunca lo reivindicó porque fue un nacimiento casi accidental, nuestra región poco pudo hacer, poco supo hacer para honrar y recordar y escuchar la voz de esta persona que hizo un montón también en su vida, hasta el momento en que, bueno, que ya no estaba, ¿no? Entonces, digo, poder nosotros ayudar a que bueno, compartir junto con vos que lo haces, a que se conozca la historia, a que se conozca también ese patrimonio inmaterial que es, ¿no? Todo lo que los argentinos podemos llegar a hacer, nuestra vida, para hacer mejor nuestro país. Exacto, Gustavo, exacto. Y discúlpeme, me estaba olvidando de un pionero
Perdóname, Gustavo. Contá. Me estaba olvidando de alguien, un gran amigo, que ustedes lo tuvieron ahí, a Juan Carlos Vargas, excepcional ser humano, y realmente él un poco me llevó a que entrara en contacto con ustedes, Es verdad. y bueno, para mí es un orgullo, y como siempre, atento y abierto a cualquier inquietud, requerimiento. Yo doy exposiciones a través del Zoom, digamos, a organismos, a instituciones, porque me encantaría, digamos, que se pueda, digamos, que conozcan, porque la historia, como digo, por supuesto, esto es la radio, no hay ningún problema, pero yo estoy agradecido, inclusive Gustavo Murillo, yo tengo mi abuelito Murillo, pero bueno, Ah, mirá. son, Sí, me claro, habías somos comentado, me distintos, estoy acordando. Sí. claro, Este, claro, así que bueno, pero atento, como yo digo, esta historia es poco conocida y realmente, como dicen ustedes, tampoco nosotros los veteranos de guerra, después del año 1982, y un poco nos mantuvimos en silencio, digamos. No salimos a contarle las acciones relevantes, los actos heroicos, las innovaciones de los ingenieros, por distintas razones. Primero la desmalvinización sí. y después, digamos, que era, digamos, nos sentíamos agredidos por ahí en muchas situaciones. Ah, Y bueno, era poco, como yo digo, nunca será tarde, que la historia y sobre todo que todavía los veteranos estamos ya pisando ya 65, entre los 65 y 70 años, qué lindo, digamos que ustedes, ha sido un programa tan importante como es el Tartagal, puedan entrevistar, digamos, historias de vidas, historias de que se vivió en algo particular, porque yo les comento rápidamente, yo ingresé a la Escuela Naval en el año 1979 y en el 81 me recibí. Hice el viaje, la Fragata Libertad, conocí el viejo continente y la suerte de la vida, digamos, en noviembre del 81 me dieron de pase a este buque logístico, un buque nuevo, el Bahía Paraíso. Y fui a conocer el continente blanco, la Antártida Argentina, porque eso era el objetivo de este buque. claro. Y ahí, digamos, cuando finalizó la campaña antártica el 20 de marzo, de golpe nos ordenaron empezar, y ahí fue la experiencia peculiar y particular de empezar, digamos, a participar en la gesta de Malvinas. Voy Por a eso interrumpir un sorpresa. momento. Voy a interrumpir. este buque le comento, Espera un este poquito. buque le Juan le Carlos comento. Carballo, ¿lo conoce? Sí, un gran amigo, excelente. Saludos a mi ex compañero de colegio secundario y gran amigo de Fernando Santos desde Salta, La Linda. Juan Carlos Carballo, te escucho, un abrazo grande. Bueno, decirle muchas gracias porque nosotros el año pasado, en diciembre, cumplimos los 50 años de egreso, que Juan Carlos Vargas le comentó a ustedes, y realmente fue un gran encuentro, porque y la particularidad digamos, de la promoción 75, digamos, fuimos 120 compañeros en 3 quintos años, todos peritos mercantil, y casi un 75% hizo una carrera profesional. Pero bueno, cada uno tiene su historia, por eso yo, la historia que le cuento a ustedes, también tuve una particularidad de que yo no conocía el mar, no conocía Buenos Aires, Claro. y no conocía nada. Sí. En busca de que inclusive decía, ¿dónde era la vocación? Cuando el oficial me entrevista, ¿cuál es su vocación? Si no conoce el mar, sino ¿por qué quiere entrar a la Armada Argentina? Claro. Y bueno, yo le expliqué que me encantaba porque vio de las propagandas que hacían las distintas delegaciones navales. Bueno, me llamó la atención el mar, mirar el horizonte, le decía. Y si yo entraba, que no se preocupara, que la vocación la iba a llevar bien adentro, me iba a hacer bien adentro. Y bueno, fue así, como que de a poquito yo fui adquiriendo experiencia, conociendo primero Buenos Aires. Ten en cuenta que por primera vez conocí al sur, que conocí esa gran capital, y después el horizonte, el mar, navegué por los ríos, digamos,
Paraná, Paraguay, tuve, bueno, el Atlántico Sur, todo, y bueno, y la gran experiencia, porque mirá, nosotros en la gesta de Malvinas es la única unidad que navegó en las 3 islas del Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, para que vea que esa experiencia, ese conocimiento de ver, porque uno dice, lo importante para todos los compatriotas es que por eso queremos que valoren Malvinas, que conozcan la geografía y la historia sobre todo, porque es fundamental, porque son islas que son castigadas por el frío, mucho viento, mucha nieve, un suelo muy particular, pero son muy ricas en recursos naturales y submarinos. Así que bueno, toda esa experiencia creo que para mí fue fundamental y bueno, y atento a sus preguntas. Si no sigo desplazándome por ahí los pierdo en su inquietud o su objetivo del programa. Escúcheme, don Fernando, usted tiene, Sí. como decía, preparado ya un material que está dispuesto a brindar a las instituciones educativas, lo cual sería algo muy valioso. Y esto lo digo también por si algún referente, alguna persona que esté interesada y esté escuchando este programa en esta zona, quiera contar con su participación. ¿Cómo fue el vivir en esa Argentina, en ese inicio a finales del siglo XX, perdón, donde la industria naval argentina producía sus propios buques de calidad, que si bien, bueno, el Ara Bahía Paraíso sufrió un accidente luego, pero existía una sensación de progreso, donde se podían construir cosas, ¿no? Podíamos hacer cosas. Podíamos hacer cosas. Exactamente, Otto. Por supuesto, viste que la degradación fue, no sé, los grandes cambios que tuvimos. Yo no soy un especialista, simplemente te puedo dar un concepto como naval. La Argentina perdió todo eso, digamos, primero fue por el factor económico, pienso yo, porque el astillero Río Santiago era un astillero AFME, no sé si conocen, un astillero que era del Estado Nacional, que sí hizo buques impresionantes, de 300 metros de lora, de largo, y bueno, y quedamos así, no sé si fue, digamos, no nos preparamos para los cambios que requiere ahora de todo, digamos, las técnicas, pero nosotros tenemos muchísima capacidad, que se fueron afuera, los ingenieros, todos, ingenieros navales, todos que yo tengo conocidos que están afuera, en España, trabajando en Alemania, que realmente ellos dicen, no sabemos cómo fue que perdimos esa actividad, pero Argentina era uno de los países productores o que fabricaba barcos para toda Latinoamérica, Sí. barcos para Brasil, barcos para Paraguay, para Perú, para todo. No barcos de guerra, sino eran todos los transportes navales, así como el Bahía Paraíso. Nunca se fabricó barcos de guerra porque eran muy específicos, digamos, pero así la capacidad era impresionante. Sí, uno duele y si vos vas al archivo te duele porque era una capacidad impresionante. Inclusive ahora los grandes astilleros que están desguazados, no sabéis que uno que pasa por ahí muchas veces, acá en la Dársena Norte, pasa por Taldanor, también era un astillero con mucha actividad de reparación de buques, de armado de buques pesqueros, de armado de buques mercantes, todo, y no hay ninguna actividad, y bueno, eso duele, digamos, pero bueno, eso es lo que nos toca vivir y va a ser muy difícil. Bueno, esperemos que algún día empecemos, porque la industria naval es una industria que requiere muchísima inversión. Totalmente. Así que bueno. Necesita sí o sí el apoyo del Estado. Bueno, mira, nosotros acá en el norte tenemos nuestras propias heridas que todavía nos siguen doliendo, como es el caso de YPF. Vos fijate, está bien. Qué sé yo, toda una localidad, digamos, que quedó casi en el tiempo, que
que cuando el Estado se retiró bueno, regaló el petróleo, bueno, también quedó completamente abandonada. Y son realidades que duelen. Y nosotros, bueno, tenemos un nacionalismo muy lindo los argentinos, queremos mucho a nuestros héroes, a nuestros campeones, ¿no? Pero al mismo tiempo, parte de nuestra naturaleza también incluye llorar porque vemos las cosas que vamos perdiendo, ¿no? Todo lo que somos capaces de hacer y que, bueno, por mañas quizás, bueno, son cosas que después las extrañamos mucho. Vamos un corto. ¿Sabes? Vamos un segundito a un corte y volvemos después de un tema, ¿dale? Listo. Bueno, Gustavo, atento. Sí, sí. Escuchamos una cosa. Ya estamos de vuelta acá con La Cortada y continuamos la entrevista. ¿Estará ya en comunicación o habrá que llamarlo? ¿Cómo es el aspecto técnico? ¿Se lo llama de vuelta? ¿Seguía en el aire? Ya está en el aire, creo, señor Fernando Santos. Sí. Hola, Otto, estoy en el aire. Perfecto. ¿Sabes? Hay una cosa que digo, ¿no? De curioso que estábamos charlando porque llama la atención. Vos sos una persona que desarrolló, bueno, su parte de su infancia, parte de su adolescencia, acá. Es más, comentabas justamente haber elegido la carrera militar y la carrera en la Armada, porque no conocías el mar como tantos chicos de acá, ¿sí? Como tantos chicos de acá en el norte. Nuestro mundo era calor, bueno, tártagos, yuyos, poca agua, muchos juegos. ¿Cómo fue tu experiencia acá? Acá Bueno, en el norte. Te cuento en el norte. Sí. Yo soy catamarqueño, catucho salteño soy, te digo. Ajá. Porque yo nací en Santa María, Catamarca. Mirá. En los valles Calchaquíes, ¿viste? Sí. Cerca de Cafayate y Tafí del Valle, bueno. Que Santa María es el portal de los valles Calchaquíes. Mirá. Te comento, ahí nací, hice hasta cuarto grado, Sí. y de ahí mi papá entró a trabajar en la empresa Sollazo y fuimos al Liquitilluro. Al Liquitilluro que se estaría haciendo en esa época. Claro, en Posito, Claro. en Salta, exactamente. Y el primer año, digamos, quinto grado, lo hice ahí en el obraje del Liquitilluro, era la escuela de campamento, digamos, porque recién se estaban abriendo, y ten en cuenta cuando van esos obrajes grandes, se empiezan primero por las casas de los, digamos, primero la parte habitacional y después van la parte de comunicaciones de tránsito, y bueno, se empezó a hacer la ruta, y bueno, y después se abrió, digamos, para la ruta para ir a Salvador Massa. Y bueno, y ahí, como te digo, para mí era una experiencia muy importante. Nosotros salíamos normalmente íbamos a la tarde a la escuela por el micro que llevaba a los obreros. Entonces a las 12 nosotros ya estábamos en Salvador Massa y a las 7 de la tarde nos retiraban. O sea, nosotros estábamos casi 3 horas, casi más tiempo en un, digamos, en un supermercado, ahí esperando, digamos, que regrese, digamos, que el micro nos haga regresar a nuestras casas. Sigue pasando. Bueno,
ahí estudiábamos hasta que la directora, porque por eso fabulosa, nos hacía quedar, vio, en la biblioteca. Y bueno, y ahí nosotros ya llegamos a casa, llegamos con todos los deberes hechos para el otro día. Para mí fue digamos, una experiencia única, digamos, ahí en Salvador Massa, porque yo tenía, digamos, compañeros mayores, ¿viste?, donde la mayoría eran de nacionalidad boliviana, Ujú. y teníamos un 10% también de indígenas. Vos no sabés Claro. qué lindo grupo ahí en el río Calaparí, y sí, nosotros teníamos 4 indígenas que realmente en el 2024 quise ir a buscarlos, pero ya no estaba, la familia se había trasladado a otro lado, y mi Claro, sí. compañero Ariel no estaba. Pero esa experiencia a mí fue muy importante en la parte, ¿viste? Digamos, trabajo en equipo, como diciendo, donde uno empezaba a conocer culturas distintas, pero con ciertos valores, que eso es importante. Yo por eso muchas veces a mis amigos les comento que siempre aprendí de ellos, porque a pesar de tener sus limitaciones habitacionales, todos ellos Mm. tenían sus grandes, digamos, arraigadas eran sus, ¿cómo les puedo decir? Ay, ¿cómo sale la palabra? Bueno, las Su cultura, anécdotas, sus valores. su cultura, valores arraigados, y nos invitaban, nos hacían participar a nosotros. Y bueno, como yo estaba, me habían comprado una bicicleta, o sea que ya tenía mayor independencia, Mm. pero bueno, les digo, para mí fue algo, hasta el año 71, que estuve ahí en Salvador Massa, y ahí mi papá fue al dique Campo Alegre, en la ciudad de Salta, viste, ahí en la Caldera. Bueno, y ahí ya no fuimos a la ciudad de Salta, yo me recibí, terminé mis estudios en la Escuela Nacional de Comercio, hasta el 75. Y bueno, ahí te cuento rápido, Ujú. yo a mí me encantaba la contabilidad, mis sueños, digamos, ingresar a la hermana no estaban ni por las tapas. En este sentido, yo me anoté en la Universidad de Salta para estudiar ciencia económica, empecé, y en abril del año 1976 mi papá tuvo un accidente en el trabajo, enfermó gravemente, y bueno, y ahí tuve que dejar la facultad y irme a trabajar. Mi papá estaba allá en la Angostura, viste, en Tafí del Valle, que es Sí. la Angostura. Bueno, ahí, bueno, me tuve que ir a trabajar, tuve 3 años trabajando, hasta que en el año 78 mejoramos la situación familiar. Sí. Y bueno, ya mi madre me dijo, bueno, mira, están dando, yo quería estudiar, quería estudiar, ya mi papá tenía camiones, todo, y bueno, Mm. tenía con los hermanos, todo, y bueno, y como siempre, mi papá me preparó, bueno, me pagaba el estudio, todo, y bueno, quería que En progrese, y esa bueno, así época fue. el hecho de hacer la secundaria ya era algo poco común. O sea, ya tenías una Exactamente, familia que se preocupaba y que podía además sostenerte. Ya te sí, marcaba sí, en una situación social con un poquito más de expectativa. Así que obviamente vos no tenías que exactamente. desaprovecharlo. Exactamente. Ujú. Mirá, y tuve la gran suerte que en el 78 hay, viste, las delegaciones navales que van a hacer propaganda de las distintas instituciones militares. Bueno, escuché la de la Armada, y bueno, te digo que cuando le dije a mi mamá, bueno, me voy a la Armada Argentina, y bueno, nadie lo podía creer, y Mm. nadie iba a pensar que la suerte de la vida, como digo yo, me hizo ingresar, De porque perito mercantil ingresé, a marino, sí. claro, yo ingresé, tenía 21 años, yo entré con la edad máxima, ¿viste? Porque era Claro, de estabas 17 ahí. a 21. Mira. Claro, justo ingresé, y por eso de 200 postulantes iniciales entramos para el cuerpo profesional, que son los contadores, 25, y bueno, salí Ujú. en el promedio número 12. Imagínate la gran Excelente. emoción que tenía, Sí. de haber logrado, digamos, de estar en el medio, digamos. Y bueno, así fue que yo no conocía nada, por eso te comento, te reitero, cuando el oficial que al final
ya primero aprobé todos los exámenes Mm, y al final te hacen digamos, la entrevista, que es la fundamental, que es el 50% de la nota. Y claro. cuando un poco se sorprendió, cuando digo, mire, no conozco el mar, estoy conociendo la gran capital, Buenos Aires, Sí. no sé, subte, trenes, no sabía nada, le digo, independientemente, yo siempre de Salta, le digo, iba a la casa de mi abuelito, Santa María, y ahí le ayudaban los quehaceres de la tierra, de todo, y bueno, nunca me llamó la atención Buenos Aires, bueno. Y entonces me tomó algunas cosas de organización administrativa y como lo sabía, bueno, listo, ahí fue, pasé. Y bueno, la vocación, uno, digamos, así como dijeron ustedes, la mayoría del norte, por supuesto, no conoce el mar. Mm, Y vos no sabés, te cuento esta anécdota. Nosotros tuvimos 2 años en la escuela naval y los periodos de embarco eran de 15 días barra 30 días en enero, 30 días. sí. Y bueno, mi primer chapuzón del agua salada fue en Puerto Madryn. Este, fue en enero, que fuimos justo en el crucero General Belgrano. Debe ser frío. Bueno, y ahí, imagínate, hacía un frío, y claro, habían aconsejado, No, por favor, nadie, y había como, no tan solo yo era el que no conocía el mar, había como 5 compañeros míos del primer año, claro. y entonces, viste, zarpamos con una bolsa de barco, llevábamos los toallones y nos metimos al agua salada. Ay, Dios mío. La experiencia fue buena, pero después, viste, nos metieron una sanción disciplinaria por no cumplir la consigna inicial. Llegamos No. muertos de frío, claro, muertos, imagínate, hacía un frío impresionante, a pesar que era de 0 grados de enero, o sea, hacia ahí, por ahí, viste, Sí. el agua, imagínate, agarré frío, pero nos dimos el gusto de meternos al mar. Pero bueno, así fue la gran experiencia, y yo siempre, viste, en los buques, gracias a Dios, a mí nunca me hizo nada, viste, digamos, cuando hay temporada, viste, el buque se mueve mucho, y Mm, mucho se descompone. Bueno, gracias a cierto. Dios a mí no me hacía nada el mar. Y bueno, sabés que yo me paraba en el puente y miraba al horizonte, porque a mí lo que más llama la atención en esas navegaciones es, a pesar de que pasa el temporal y después al otro día el mar es un aceite, digamos, entonces vos ves el Eso le quería, horizonte, vos qué lindo, eso le el quería preguntar, amanecer, todo. don Fernando. Sí, ¿Cómo es vivir un temporal del mar allá en el mira, sur, cerca de la Antártida? mira, yo te digo, el mar argentino es muy bravo, ¿no? Muy bravo. Primero el pasaje de Drake siempre hay tormentas, olas de 5 a 10 metros de alturas, y el buque, como el buque nuestro era alto, ustedes lo ven en la foto, era Ujú. un transporte polar que tenía, digamos, una superestructura alta, y a pesar de esto, chocaban sola, viste, en proa, adelante, y pegaban contra el puente, contra donde estaba el puente de comando, digamos. Era impresionante, viste, inclusive en las Georgias, ahí en las islas Georgias al norte, es el mar más bravo que hay en todo el sur argentino. Nosotros cuando navegábamos ahí, inclusive el buque en una hora hizo una milla náutica, o sea, 1850 metros. Por la gran, imagínate la fuerza que tenían las olas, y gracias a Dios los motores del buque nuestro eran impresionantes. Así que bueno, pero bueno, son experiencias que va uno acumulando, y esa experiencia, ¿viste?, te hace fuerte. Ya que Claro. vos, te comento, una de las cosas, ya que estuvimos hablando de que se perdió muchas cosas, ¿cuál es la Sí. enseñanza de vida? Mira, yo te digo, en las Georgias, nosotros tuvimos, las Georgias tenían que recuperar el mismo día el yate, si querés, lo de la guerra un poco. Sí, sí, por favor. ¿Quieres? Bueno, el día 2 de abril de 1982 se tomó Malvinas a las 10 de Mm, la mañana. sí. Y la orden era que a las 14 horas también se recuperen las Islas Georgias, que sabían que eran Marines, todo en Glickwick, en el puerto Glickwick. Ujú. Y bueno, el buque Lear, porque el Valparaíso era un buque logístico antártico, no tenía armamento, no teníamos nada, pero sí teníamos 2 helicópteros, que son los helicópteros de apoyo, el
las tareas antárticas, un helicóptero Puma, que podía llevar a 24 hombres, y el helicóptero Albert era de rápido desplazamiento, lo máximo que podía llevar 4 Más chico, claro. pero no estaban artillados, no estaban artillados. Entonces tuvimos que esperar la coroneta Guerrito, pero venía de Puerto Belgrano y venía cambiando fuertes temporales en vez de llegar a la madrugada del 2 de abril, llegó a la madrugada del 3 de abril, por eso las Georgias se toman el 3 de abril. La recuperación de las Islas Georgias fue el combate que más vida y más costo de material le representó a nuestro país. Por Más llegar un vida, poco más tarde. No, más vida porque el 3 de abril del otro día lo tomamos. Claro. Te digo, Pero ya con un enemigo que estaba sobre aviso, me imagino. ¿O no? La sorpresa nos dio el enemigo, exactamente. Claro. Si hubiéramos tomado el 2 de abril, capaz que nosotros nos sorprendían, bueno, ellos ya esperaban, digamos, Claro. un combate y nos sorprendieron. Bueno, son 3 héroes combatientes, 2 conscriptos, 2 soldados, Almonacid Águila, el helicóptero, y un cabo primero Huanca, salteño, muerto de la corbeta Guerrico, digamos, que todos los años se hace, viste, una misa, y yo creo que es de Huachipa, digamos, Sí. el cabo primero Huanca, realmente un cabo que creció, tenía 21 años, digamos, pobre. Bueno, y costo del material, porque ahí perdimos el helicóptero Puma y serias averías de guerra, porque estaban muy bien atrincherados y tenían muy buenos armamentos, digamos, los ingleses. El y imperio. ahí, esta experiencia te cuento, para que hablábamos qué cosas no hacemos bien, como dijimos, digamos, la actividad naviera. Te comento, como sorpresa para nosotros tomamos prisioneros a 36 ingleses, 22 marines son los soldados, y 14 científicos. Esos científicos estaban ahí, algunos tenían 5 años de permanencia en las islas, en el puerto Great. Sí. Te cuento para que ustedes sepan, ahí ya en 1982, sí. ya funcionaba la Dirección Antártica del Reino Unido. Y tenían, en las inspecciones que se hizo, ya tenían en cartas náuticas y en mapas toda la zona de la Antártida que decimos que es nuestra, ya con las banderas inglesas, para que vean los que nos llevan ellos. Claro, Yo siempre digo, y quiero, digamos, comentarle a ustedes, yo siempre digo la distancia que nos llevan. Yo a todos los políticos que les digo, la distancia que uno de todos los científicos hablaban castellano, los ingleses menos, y bueno, nosotros compartimos con ellos 10 días, porque al tomarlo prisionero, el buque Bahía Paraíso lo trasladó a Puerto Belgrano, y hicimos otras tareas que después les cuento, pero sí. ¿qué nos decían ellos? Que el Reino Unido tiene foros internacionales conformados por, digamos, profesionales en intereses marítimos, en la política exterior, y esos tienen permanencias y se van cuando se mueren o cuando lo desean, digamos, personalmente. Pero si no, están ahí permanentemente, sube el color político que suba, ellos siguen, son permanentemente. Por eso estos científicos decían, miren, sobre todo el organismo que le hacemos preguntas a nosotros, ¿por qué no dejan en paz y por qué no nos dejan así? Y él nos contaba, dice, a pesar, digamos, mirá, para que veas lo que te estoy comentando, sí. a pesar de Inglaterra, digamos, hasta el año 1977, nunca le importó los isleños que estaban en Malvinas. Y a nosotros sí, porque el gobierno argentino, no sé si ustedes saben, que en el año 1970, por eso yo digo, siempre estuvimos en Malvinas. Fue una fuerte presencia argentina, porque creamos el aeropuerto, la empresa LADE,
todos los días volaba de Río Gallegos a Malvinas. Hicimos los servicios de agua, servicios eléctricos, servicio postal. Bueno, rutas. el gas le llegaba desde Argentina también, me acuerdo, en la época de Claro, Perón. con los tanques. Sí, Los tanques de la época de Perón, obras Sí. sanitarias, selva, correo, vialidad y PF. toda una época en que la Aproximadamente. política argentina era tratar de llevarse bien y de construir un mundo en que se pueda convivir. Sí, Exactamente. sí. 100 hombres, había 100 hombres argentinos trabajando para los isleños. ¿Y qué pasó? Y él me decía, porque ahora, dice del 77, 79, están los resultados, porque todos los científicos estaban investigando, viste, la riqueza del suelo, de todo. Y bueno, la primera riqueza que descubren es el petróleo, gas, Claro. el litio, cobre, todo, sobre todo en la Georgia, que es una isla muy montañosa. Entonces ellos estaban estudiando cómo iban a hacer las plataformas para sacar todo ese mineral. Ten en cuenta, por eso yo digo, la distancia que nos lleva. Y yo siempre a los políticos les digo, ¿por qué no conformamos un equipo interdisciplinario, profesional, de gente apolítica? Porque Malvinas tiene que ser una de las causas que nos una a todos, sin distinción política, para que todos tenemos el carro para una sola dirección. Igual Porque si no, acordate que había una persona, una dirigente, no voy a dar nombres, que en su momento llegó a decir que, ella quería, en la época del COVID, ella quería unas vacunas especialmente caras de un laboratorio estadounidense. Ella decía, bueno, que regalemos las Malvinas a cambio de las vacunas. O sea, bueno, está bien. no sé, pero En, ten en cuenta en ese que- sentido, capaz que tenés también la razón de que sería mejor una comisión que sea política, porque algunos de nuestros dirigentes políticos por ahí plantean cosas llamativas. Y sí, yo te digo, una de las cosas fundamentales, vos, ya hablando, digamos, después vamos a hablar de la guerra, porque por ahí se da el tiempo, yo te digo esto, porque nosotros hay un grupo de veteranos de guerra, que si bien, digamos, también los veteranos, yo siempre digo, tenemos que estar unidos, no pensar quién es veterano, quién no es veterano, y todo eso a los ingleses no hacen el caldo gordo, porque dicen, Sí, todavía realmente no se define quién es veterano, no es veterano. 44 años pasaron y yo me río, pero me da bronca en ese sentido. Yo siempre digo, viste, porque hay un grupo de soldados, de suboficiales y oficiales que ha conformado un grupo que se llama Malvinas, Educar para Recuperar. ujú, Y vos no sabés que se está trabajando mucho en ese sentido para que hagamos que nuestros responsables, nuestros políticos, se interioricen, se comprometan, porque tiene que ser todos los días practicando para hacerlos sentar a los ingleses a la mesa de negociación. Porque Claro. las Malvinas, por historia, por derecho, por la plataforma submarina, ya no pertenecen a nosotros. Y una de las cosas fundamentales que se está haciendo es ahora la currícula educativa, que de a poco las provincias están incorporando, digamos, para que nos conozcan, porque es importante conocer la geografía y la historia de Malvinas, por supuesto. sí, Nosotros como combatientes, la guerra es algo peculiar, pero es una experiencia. Pero tienen que conocer los argentinos el valor de las islas, digamos, el krill, que Sí. tienen esas islas, impresionantes esos recursos vivos, los recursos no vivos, sí. que es Todos los algo recursos naturales. que muy pocos lo saben. Sí, Claro, sí, así es. claro, Don Fernando, nos vamos a quedar media hora más con usted, vamos a ir a una tanda comercial de la radio, pero Y volvemos. no sin antes escuchar la marcha de las Malvinas. Exactamente, bueno. Bueno, hasta dentro de un ratito.
Hola, hola, estamos acá de vuelta en La Cortada, programa número 22. Estamos al aire con el señor Fernando Benavides Santos. Don Fernando, ¿nos está escuchando? Sí, te estoy escuchando. Muy bien, vamos a hacer este último bloque de aproximadamente 20 minutos, pero antes de despedirnos, le voy a pedir que mande Hola, sus ¿se saludos. cortó? ¿Sí? ¿Me escucha? Hola, ¿Me escucha, don Fernando? hola, 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 ¿me escucha ahora? hola. Hola, don Fernando, ¿me escucha ahora? Don Fernando. Hola, ¿me escucha, don Fernando? Hola. Hola, sí, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, Otto. Sí. Bueno, le decía que estamos en este último bloque, que va a durar aproximadamente unos 20 minutos, pero antes de eso, antes de despedirlo, por supuesto, yo quiero que haga una despedida, que mande sus saludos pertinentes, etcétera, ¿no? Te quería, antes de continuar, eh, leerle unos saludos, ¿no? Buenas tardes a Sí, La señor. Cortada, desde Tucumán, escuchando desde el inicio del programa, mi querido compañero Fernando Santos. Me honra haber sido su compañero en el Comercial 1. Abrazo de Juan Carlos Varas. Exactamente, Carlarita, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande, sí. Bueno, continuamos entonces con la entrevista. Me decía que para este segundo bloque iba a hablar sobre la guerra de Malvinas, más específicamente. Sí, sí, lo que ustedes desean, porque para eso estamos, digamos. Si quiere les voy comentando, no Sí, sé. por favor. Bueno, una de las cosas fundamentales que hizo este buque, yo les pasé a ustedes, fue un montón de tareas y misiones. Yo les nombro rápidamente, así como tenemos 20 minutos nada más, la principal, bueno, llegamos de la Antártida y el 22 de marzo nos ordenaron ir a las Georgias. Bueno, en las Islas Georgias dimos apoyo y seguridad a los operarios argentinos, recuperación de la soberanía, cura de heridos, porque tuvimos 9 heridos, 8 soldados argentinos y un soldado inglés, y recepción y traslado de los prisioneros ingleses. Le comenté 36 prisioneros, 22 marines y 14 científicos. Después llegando, digamos, zarpamos de ahí de las Georgias el 4 de abril, zarpando, digamos, cerca de Comodoro Rivadavia, nos ordenaron hacer el puente logístico móvil de los helicópteros de menor porte del ejército argentino. Hicimos 3 viajes con 3 helicópteros cada uno y abastecimos, digamos, la operación se llama Bertré, ese aprovisionamiento Bertré a los helicópteros de mayor porte como Chinook, Super Puma, y ahí realmente fue una gran experiencia porque sorteamos 2 veces la zona de exclusión de los ingleses. Teóricamente los submarinos los tenían ploteado al María Paraíso, pero no nos hundieron porque nosotros teníamos los prisioneros ingleses, los 36 navegando con nosotros. Bien, Por bien, eso bien. navegamos 10 días, llegamos el 14 de abril, lo dejamos ahí a los ingleses, y ya el 14 de abril cuando llegamos, digamos, embarca un grupo de ingenieros con médicos, y al buque se lo había designado el primer buque hospital argentino, el primer buque de Sudamérica, cuya capacidad era de 300 camas, una sala de terapia intensiva de 25 camas, una sala de terapia intermedia de 25 camas, una sala general de 250 camas. Y bueno, y ahí embarcó, por supuesto, para el manejo del hospital la sanidad en combate. 25 médicos profesionales, un médico civil y 24 militares, 60 enfermeros y 5 agentes técnicos de electromedicina que eran los responsables del mantenimiento y de tener en orden toda la aparatología, digamos, del hospital. Y bueno, así fue nuestra primera experiencia, fue el primer acontecimiento más emotivo, que fue la búsqueda y rescate de nuestros queridos hermanos del crucero Belgrano. Sí. Sí, qué El transporte experiencia, Bahía ¿no? Paraíso, sí, el transporte polar Bahía Paraíso
rescató a 89 hombres, 71 con vida y 18 caídos. Y ahí rápidamente le hago una referencia, porque la dotación del buque vivió, digamos, con el rescate en forma parcial, lo que un marino siente al abandonar el buque ante la impotencia por las explosiones e incendios, para sobreponerse y sobrellevar una inesperada supervivencia. En este momento, nosotros rescatamos a los náufragos que más días estuvieron en el mar, los que más frío sufrieron y los que más alejados estaban del punto de hundimiento. Rescatamos balsas a 100 kilómetros del punto de hundimiento, ya estaban navegando hacia la Antártida Argentina. Y así fue que una de las cosas fundamentales de los náufragos es que tuvieron mucha suerte, porque ellos fueron rescatados en un buque hospital. De los 71 sobrevivientes, tuvimos 17 intervenciones quirúrgicas, los médicos, y el resto con heridas, todos eran con, digamos, heridas por el incendio, más que nada. Así que de ahí zarpamos, digamos, a Malvinas, después se pintó de blanco. En Malvinas hicimos 4 viajes, los 2 primeros viajes antes del 14 de junio y otros 2 después del 14 de junio. Como buque hospital, digamos, el objetivo era cumplir una tarea humanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Producir altas, tropas propias como la del enemigo. Nosotros entramos en coordinación, en contacto con los buques hospitales ingleses. Inglaterra tenía 5 buques, un buque inmenso en Uganda y 3 buques ambulancia más chicos, el ERA, el ICLA y el ECLA, que eran los que colaboraban con el Uganda. Y ahí, para que sepan ustedes cómo los ingleses, nosotros llegamos el 31 de mayo a Malvinas. Ya los ingleses el 22 de mayo hicieron cabeza de caña en San Carlos, incursionaban, digamos, por tierra hacia Puerto Argentino, e iban, digamos, curando a nuestros queridos combatientes heridos. El buque Uganda nos transfirió 98 soldados argentinos y 5 pilotos, de los cuales, digamos, y nosotros, digamos, como cooperación, le dimos 250 litros de sangre, porque el banco de sangre del buque hospital más grande que en Uganda se había coagulado. Y le entregamos medicamentos, fue una cooperación. Estadística sanitaria, se hicieron 71 cirugías, 234 prácticas médicas y 2.400 revisaciones generales a todos los combatientes. Nosotros, después del 14 de junio, hicimos 2 despliegues. El buque tenía una capacidad para 300 hombres y desplegamos el 18 de junio a Punta Quilla, Puerto de Santa Cruz, 1.800 soldados. Eso ya es la rendición. Claro, después del 14 de julio. Y el 22 de junio a Puerto Belgrano, 600 soldados. Realmente para nosotros fue una experiencia única el repliegue, porque ahí pudimos palpar de primera mano la verdadera, digamos, lo verdadero de qué pasaba en la guerra. Y ahí ya cuando del primer viaje, los 1.800 combatientes que embarcaban, ya con solo ver su cara, ya demostraban que habían, digamos, pasado ciertas limitaciones, como se pasa en una guerra, hambre, frío, y muchas limitaciones. Y para que sorpresa de ustedes, ellos ya, algunos, después de que la sanidad de los médicos le rompieran el uniforme, se bañaran en una pileta de acero inoxidable que era para los quemados, para los heridos quemados, preparada, le dábamos una muda nueva, un uniforme nuevo, y ahí le dimos comida caliente y reforzada. Y ahí tengo que hacer un alto porque mi gente, digamos, como yo soy el contador, mi gente, el personal de servicio cocinero, trabajó de las 17 horas hasta las 5 de la mañana, dándole de comer a los 1.800,
porque la capacidad del comedor general era para 40 personas. El buque tenía una dotación de 120 personas, por eso el comedor general era para 40, digamos. Sí. Así que bueno, nosotros al verlo a ellos, nos sentimos obligados, digamos, a extenderle la mano. Por eso nosotros lo valoramos mucho y, digamos, de los 1.800, el 70% durmió todo el viaje. El cruce de Malvinas, Punta Quilla, al puerto de Santa Cruz, eran 22 horas en navegación. Y la mayoría, el 70%, durmió todo el viaje, porque en la sala general de 250 personas nos alojamos a 1.000 soldados. Y en los dos pasillos inmensos que tenía sobre Tibor, los otros 800, Claro. y ellos, el 30%, ya estaban repuestos al otro día, y ellos ya gritaban: queremos volver a Malvinas. Ese es el mensaje que yo entrego. Y una de las cosas fundamentales, que ahí nos dimos cuenta nosotros, que después del 14 de junio, cuando nos ordenan ir digamos, al repliegue, al primer repliegue, nos hicieron cruzar por el medio del centro del núcleo de la flota inglesa, y ahí vimos la gran capacidad del enemigo. El buque de guerra y 35 buques logísticos, o sea, Inglaterra desplazó todo desplazó. Y realmente para nosotros fue algo con bronca, testigos mudos. ¿Por qué? Porque no hacían lanchones, baos, vehículos, helicópteros con banderas inglesas, nos pasaban mientras nosotros íbamos despacito, navegando, entrando al puerto argentino, nos pasaban por las pruebas del buque. Bueno, así que eso en general. También se comenta, ¿no?, de que por ahí la expectativa del gobierno argentino en ese momento, de Galtieri, digamos, era contar con el apoyo de Estados Unidos, que sea una cosa que se resuelva rápidamente, sin llegar a lo que fue, ¿no?, la guerra. También está ese problema, las expectativas que tenía nuestro país en ese momento, que bueno, no, después no se dieron en la realidad, en los hechos, ¿no? Exactamente, no se dieron los hechos, y a su vez te cuento lo nuestro: el buque hospital argentino no navegó libremente. Nos pasaron 2 veces inspección de los ingleses en Malvinas. La primera inspección duró 5 horas, porque ellos pensaban que nosotros llevábamos pertrechos para nuestros combatientes, y nada que ver. Lo único que nosotros llevamos fue víveres, combustible y vestuario. Nosotros, digamos, cuando dejamos el segundo viaje, que fue el 12 de junio, dejamos abarrotados de víveres, los pañoles, cámaras, todo. Lo que pasaba es que quedaba todo en la botadera naval allí, y después el traslado hacia nuestro combatiente se había cortado porque el helicóptero que volaba no tenía la superioridad los ingleses. Don Fernando, Y usted sí. sabe que el tiempo es tirano. No, seguro, Otto, por eso uno cuando manifiesta esto, yo siempre, déjame decir una cosa: para mí Malvinas es donde el orgullo y el dolor arden juntos. El dolor, ¿por qué? Porque perdimos la batalla por una desorganización nuestra, y realmente quedaron muchas lecciones aprendidas. Sí. Y estoy orgulloso de las lecciones aprendidas. Yo me retiré del Estado Mayor Conjunto en el 2015, y realmente se ha cambiado mucho. Se está trabajando por la conjuntez de las Fuerzas Armadas. Me siento orgulloso, digamos, por la epopeya de los aviadores, por el valor de los combatientes en las trincheras, y para que sepan ustedes las grandes innovaciones que hicieron nuestros ingenieros, porque también hay un reconocimiento que falta eso. Otra cosa fundamental, yo siempre reconozco a todos los equipos de trabajo que en forma silenciosa trabajaron en el continente para agregar valor a los combatientes. Sobre todo que nosotros llevamos las raciones RAMOA, raciones de operaciones avanzadas,
para los combatientes, digamos, porque no había raciones de combate, para evitar, viste, si no tenían, digamos, alimento caliente, tenían raciones que podían ellos cocinarlas en su trinchera. Claro, Y claro. sobre todo los purificadores de agua. A ver, en las trincheras, si bien había agua, en la seca y todo, pero estaba todo contaminado con salitre. Entonces Claro. nosotros llevamos a purificadores de agua y realmente hay que hacer un reconocimiento a esa gente, porque trabajaron para agregar valor a nuestros queridos combatientes. Por supuesto, en una guerra, la guerra de Malvinas sobre todo, quedaron muchas lesiones aprendidas y todos aprendimos. Los combatientes en el combate, los de apoyo en la organización y el resto, digamos, para, digamos, agregar valor a estos combatientes. ¿Quiere dejar saludos, Sí, don Santos, finalmente? y sí, les quiero dejar primero, les agradezco rotundamente a ustedes el programa, los felicito y espero que sigan, digamos, divulgando y desarrollando todo esto y sobre todo, como dijeron ustedes, la historia, porque esta historia tienen que saberla todo. Yo siempre digo, Malvinas, si bien la guerra es algo muy especial, sería muy lindo que los digamos, los verdaderos combatientes puedan, digamos, gozar. Es fundamental conocer, digamos, lo que tiene Malvinas, y por eso ruego que algún día, capaz que no la conozca yo, que nuestras islas nos devuelvan. Hay que hacerlo sentar a los Así cipresas es. en la mesa de negociaciones. Así que no sé si tienen algo más, le No, agradezco a todos mis solamente compañeros, a los Agradecer. saludos, para mí, digamos, Juan Carlos Carballo, Juan Carlos Varita, son también vinimos, sabemos, luchamos y creo que cada uno en su profesión agregó valor a su vida personal, porque uno también tuvo ciertas limitaciones del desarrollo, sobre todo, pero bueno, me hice fuerte y bueno, y la experiencia esta que les estoy contando a ustedes. Amo a Salta, amo a mi querido Santa María y por supuesto un recuerdo muy grande para toda esa población que es Salvador Massa. Saludos, Tartagal, también conozco Vespucio, pero de todo en general. bueno, Gracias muy y un amable. gran abrazo y atento a todos y como dijiste vos, ofrecer nomás la exposición ante cualquier institución, por Zoom lo hago y si voy a ir a Salta el año que viene, les aviso y me encantaría, digamos, estar con ustedes. Sí, por favor, acá tiene un Un lugar gran reservado. abrazo Un gran abrazo, y, sí. y, Un orgullo. y por último, viva la patria. Ah, Así Viva la sea, patria. viva. gracias, un abrazo. Abrazo. Acá estamos de vuelta con La Cortada. Venimos de una entrevista excelente. Está bueno, Otto. Mirá, bueno, principalmente vos te animaste a iniciar este programa, pero la cantidad de entrevistas, de registros que van quedando, este, bueno, de gente que hace cosas, que hizo gente, que hizo cosas, que construye patria, que construye comunidad, que fue, se sacrificó, que tuvo, que llegó a alcanzar el heroísmo, ¿no? Estoy muy, pero muy contento.
Sí, acá quedó un mensajito colgado para Fernando. Qué emoción escuchar tu relato, Fernando. Viva la patria, como nos despedimos Viva. así. Un orgullo, amigo y hermano, abrazo. Y, por supuesto, nos desea suerte a la cortada, que sigan los éxitos. De Juan Carlos Carballo. Vos fíjate, ¿no? No debe haber muchos países como el nuestro. O sea, hay una cosa que es fascinante, ¿no? Un país como el nuestro que tiene su nombre que viene de un poema, ¿sí? Porque hay un poema del 1700 donde se narra la conquista, la llegada, gente que estaba desesperada buscando oro y que pasa por el Río de la Plata. De ese poema, de nombrar al Río de la Plata en ese poema y de que la palabra argentum, que es plata en latín, surge el nombre de nuestro país. Te insisto, no deben haber muchos casos así como el nuestro de países que tengan su nombre derivado de un poema. Y vos fíjate que nosotros desde que nacimos somos un país que sintió un anhelo de mar, que sintió anhelo de masas de agua. Tenemos el nombre que viene de un río. Tantas veces dijimos exagerando, mintiéndonos a nosotros mismos, que veníamos de los barcos. Acordate Alberto Fernández cuando lo decía. Pero somos un país que creo que su relación con el mar siempre sintió, siempre creo que es un anhelo que nos queda ahí. Vos fíjate que somos un país que cuando hicimos la revolución de mayo, antes de tener ordenado el territorio nacional, que no lo teníamos ordenado, pero de todas formas lo mandamos a buchar, ¿sí? Con el barquito de la Argentina, ¿sí? Que inclusive después lo apoyó a San Martín cuando San Martín se fue para Perú. Sería un programa entero lo de Hipólito Buciar. Sí, Y la sí, fragata de la Argentina. y si es posible una serie en Netflix, te digo, o hecha acá en Argentina, pero serie merece buchar. Merecería mucho porque fue una Digo, epopeya. imagínate un país de liberales, jóvenes y discutiblemente cuerdos que dijeron vamos a hacer la revolución por todo el continente y se fueron por San Francisco, liberaron San Francisco, liberaban esclavos y criollos, liberaban la población por todo lo que es el Caribe. Es más, ahí No, Gustavo. A ver. Ellos partieron, cazaron barcos esclavistas por el mar Índico, Sí, por el África. sí, Se enfrentaron a piratas malayos, famosos piratas malayos en el estrecho de Malaca, en todo lo que es esa parte. Ocuparon, no específicamente San Francisco, creo que era Monterrey, cerquita por ahí. que era el puerto, el fuerte principal de los españoles, y con eso dominaron prácticamente California. O sea, la vez que California de Estados Unidos fue Argentina. Sí. Y también visitaron las islas Hawái, que era un estado independiente constituido. Ahí estaba el famoso Kame Kameha. No, la verdad que nada que ver. Escúchame, y el estado hawaiano es el primer estado soberano del mundo que reconoce a la Argentina como estado independiente. Pero vos fijate, El reino digo, de Hawái. por ahí pienso, Argentina que es un país de una soberanía tan accidentada, tan que tenemos que constantemente pelear casi por reconquistarla, ¿no? Por ahí pienso, si no tendrá que ver con el hecho de que hayamos sido tan virulentos, tan apasionados por la libertad, y te digo por la libertad, la de verdad, ¿no? No la que por ahí algún dirigente político te la puede mentar y eso, pero no, yo te digo la real, la que se gana sacrificándose y luchando por ella, ¿no? Luchando por la libertad, luchando por la soberanía. Pienso si no tendrá que ver un poco el hecho de que Argentina sea un país tan atacado en su soberanía con el hecho de que hayamos sido tan audaces al nacer. Y mereceríamos seguramente mucho más desarrollo marítimo. Somos un país al que todavía le falta terminar de conquistar su soberanía en el mar. Sí, tenemos una situación bastante complicada en el sur, más allá de lo que dicen los mapas. La isla del Atlántico Sur y la isla soberanía sobre el sector antártico siempre ha sido cuestionada por otros estados, más allá de las también divertidas actuaciones de ciertos dirigentes que las quieren entregar a lo primero que hay, seguramente movidos por intereses políticos ajenos a lo que es nuestra soberanía, los ideales que hacen a nuestro Estado-Nación. Pero bueno,
Argentina siempre tuvo en discusión, siempre le fue un peligro mantener su territorio, siempre es vulnerada, por ejemplo, por la pesca ilegal, ahora Mm. la extracción de petróleo, y la pelea en el futuro va a ser por Antártida, ¿no? Sí, ya no falta nada, te No digo, ¿eh? falta nada para que esté en el conflicto. Este, mm, y no sé si estamos acumulando fuerza para enfrentar ese momento. Fuerza, te digo, en el sentido por lo menos de unidad nacional. Partamos de esa base. Unidad nacional, unidad material, la verdad que más allá de las campañas de concientización, después surgen algunos, no sé cómo definirlo. Yo me acuerdo que una vez, antes que entremos en el tema que tenemos para esta media hora, eh, hace unos años se había hecho un mapa bicontinental, Sí, sí, lo conozco. pero pero poniendo a Argentina como hace, por ejemplo, China, como hacen otros países, no con escala de Mercator y que estés en el centro, el meridiano de En Greenwich. Greenwich, etcétera. Sino en el centro estaba Argentina. Argentina, entonces se veía más que todo la masa antártica, se veía el Océano Pacífico, no se veía tan al norte porque Argentina tiene reclamaciones de soberanía no tanto al estrecho de Beagle, sino al polo sur, Mm. recordemos, eh, desde Santa Bárbara, Jujuy, hasta el polo sur del planeta. Y lo presentaba un diario muy conocido, lo voy a decir el nombre, Clarín. Y el hombre se burlaba del mapa, que era un mapa como para presentar a Argentina como una visión estratégica hacia las personas, ¿no? Como una información. No, como el lema era criticar, criticar y criticar, este mapa que era una muy buena iniciativa que ubicaba a Argentina en las situaciones que está actualmente en el mundo, no le parecía algo de risa, algo, lo escribieron de una manera muy irónica esa noticia. Digo, ese afán de destruir lo que hace el otro a pesar que el otro está haciendo algo útil, está haciendo algo constructivo, pero yo te tengo que destruir porque defiendo otros intereses, es lo que va a hacer de No, no, no creo que sea que hasta nuestra naturaleza, pero hay muchos ejemplos de gente así, ¿no? hasta perder la Patagonia no paramos, parece. Vos sabés, mira, un amigo del programa, ingeniero Varas, Varita, sí, nos manda un poema que hizo para nuestros héroes de Malvinas. Mira, me voy a dar nos demos el tiempo de No leerlo. demos el tiempo, por favor. Vale la pena, Héroes por siempre dos. En tiempos de incertidumbre y dolor, cuando la patria los llamó sin dudar, jóvenes almas de temple valientes supieron su destino aceptar. Sueños que quedaron en silencio, juventud que el tiempo no vio florecer, pero con la bandera en el pecho eligieron luchar e intentar vencer. Con el fusil como fiel compañero y el nombre de la patria en el corazón, defendieron Malvinas, tesoro argentino, con coraje, honor y convicción. Bajo el cielo frío de las islas y el viento cruel del mar austral, escribieron con sangre su historia de heroísmo eterno e inmortal. Hoy los lloran madres y padres, hermanos que no los verán volver, pero vive su gloria en la historia y en la patria que juraron defender. No hubo dudas ni temores, desde el aire como aves rapaces, por tierra como toros raza a coraje, y por el agua como lobos del mar. No hubo despedidas ni regreso, solo el deber que debían cumplir, y en el altar sagrado de la patria sus nombres no dejarán de vivir, porque un héroe no muere nunca, si su pueblo lo sabe recordar. Son centinelas eternos de Argentina que en nuestra bandera siempre vivirán. Juan Carlos Varas. Sí. Juan Carlos Varas, un saludo, que lo Muchas tuvimos gracias. acá, muchas gracias Varas. Varitas, como le dicen los amigos. Es una alegría que nos estés escuchando y que dejaste una marca acá en el programa. Vos sabés que recién en la entrevista, viste que nos comentaban este fenómeno recurrente de Argentina que es el olvido. ¿Sí? Argentina es un país que no me preguntes por qué, pero decide olvidar. Y al mismo tiempo, como respuesta a eso, también somos un país que construyó memoria como casi ningún otro. ¿Sí? Vos fíjate, nosotros que de haber nacido con buena parte de su población criolla, viviendo al lomo de caballo, en medio del campo, ¿sí? Los gauchos, estoy diciendo,
que si vos te pensás que si vos te pones a pensar, nos damos cuenta que su vida era el constante viaje, ¿eh? Era atravesar el mundo a caballo, ¿no? Y al mismo tiempo, de esa raza cuya vida tendría que haber sido puro acto, construimos toda una poética que es la gauchesca y una memoria. Me parece que su visión es muy pampa húmeda, ¿no? Bueno, pero es casi el estereotipo que nos quedó de los gauchos. Uno sabe que gaucho por ahí era mucho más el que estaba acá en el Chaco o en el litoral, ¿no? Pero bueno, es casi el estereotipo que nos quedó de las películas. Perdóname que use ese. Mira, vos viste que no eso es en Digo, esa... gaucho, yo me imagino a Alfredo Halcón. Ah, Y no, capaz que el gaucho era más morocho como nosotros, la gente de acá, ¿no? Imagínese a las montoneras de Güemes. Gauchos que están hablando de los montes, hablando como tú, que bueno, que de las partes de Huachipa, Orán. Vamos nomás, muchos jujeños, del sur de Bolivia, no eran precisamente la pampa húmeda, ¿no? Y eran gauchos, y los que formaron la identidad y dieron la sangre por este país. Y es gente que seguramente te conocía más de carnavalitos, por decirte, o de samba, que bueno, de estilos sureños, ¿no? Que de milongas, ¿no? Dicho esto, sin ganas de adueñarse de nada, de algo que nos exceda a todos nosotros, ¿no? Que es la patria. Yo lo digo, ¿no? Porque yo lo escucho como hablando de Argentina, muy influenciado por Borges, usted. También, un poco. Pero lo decía pensando que somos un país que, con todo el olvido, fuimos capaces de construir memoria. Quizás una memoria de un grado muy, muy grande en calidad, en sacrificio, ¿sí? Porque acá hay gente que habló de lo que debía recordarse en momentos en que eso te podía costar la vida. Si vos decías lo que había pasado, te podía costar la vida. Eso es nuestro país también. ¿Sí? Y también lo sufrieron, ¿sí? Nuestros malvineros, nuestros combatientes, cuando volvieron al país. Ignorados. Y había que desmalvinizar, era una cuestión de Estado. Tocaba olvidar, y no olvidaron. Así que eso son cosas llamativas, quisiera pensar que en el futuro, que seguramente no lo vamos a ver, pero que terminemos siendo un país de un pueblo que atraviese mares en vez de praderas, pero que seamos capaces de conquistar ese mundo, un mundo ya sin horizontes. No nos tiene y Argentina es un país que, bueno, esto la gente no sabe valorar, digamos, directamente. Tiene un poder blando que fue muy fuerte en la región desde el principio del siglo XX hasta ahora. ¿A qué me estoy refiriendo con el poder blando? En lo que son las producciones culturales, lo que son las explosiones también sociales nuestras. Por ejemplo, en Perú, te voy a hacer un ejemplo de deportivo, te hago. De que el gráfico haya puesto en la década que era los 50, que un caballo de carrera peruano ganó el hipódromo de Buenos Aires el primer premio y eso salvó la hípica peruana. Decía, ¿qué era entonces el hipódromo de Buenos Aires? Era un centro de referencia deportivo, comunicacional para la hípica, tan grande que salvó la hípica de toda la nación. Bueno, Argentina podía hacer estas cosas. Podía exportar materiales culturales, materiales de comunicación, algunas series y películas que yo prefiero no nombrar ni Nuestra ver, industria se exportaba. ni ver en mi vida tampoco, pero eran de entretenimiento. Era lo que se hacía en la época. Lo que se hacía en la época y lo que se sigue haciendo también. Pero ese poder blando, esa influencia que había hacia otros países. Poder blando en el sentido de yo te convenzo, pero como amigo, mirá, es lindo lo que estoy haciendo. Como hizo en ese Estados sentido. Unidos, como hizo Claro, Estados Unidos, comunicacionalmente con Hollywood, por ejemplo. Pero a otro nivel lo tenía Argentina. Y ahora estamos haciendo de todo para perderlo, ¿no? De todo. Sí, la verdad, llamamos la atención, pero no sé si por las buenas causas, salvo en el fútbol, que bueno, en el fútbol seguimos resistiendo, pero pobres en estos momentos los intelectuales argentinos, los docentes argentinos, los científicos argentinos. Pobres todos. Pobres todos.
Vos fíjate que hace una semana le preguntaban a una ministra sobre los suicidios en las Fuerzas Armadas. Y ella respondía de que, bueno, que no era problema de ella, que en realidad los suicidios en Argentina están avanzando en toda la población. Claro, es una cuestión de privado, te va a Que contestar. te va a contestar, es una decisión privada, con toda la libertad del mundo. Este, Vos sabés que yo tenía pensado que hablemos hoy sobre farmear aura, porque es No, un no, tema interesante, pero no no tenemos tenemos tiempo. tiempo. No No tenemos tiempo. llegamos, no llegamos. Lo vamos a dejar para el próximo Lo programa. dejamos para el próximo programa. Sabés que nos verán seguramente farmeando aura en vivo el domingo que viene. Espero que no. Claro. Espero que Este, no. Bueno, Pero eso es un tema interesante porque, hablando de poder blando, ¿no? Ver a esos jóvenes, ver a esos adolescentes que son capaces de hacer algo y se animan a ir a una plaza y hacerlo en la calle, así sin vergüenza, dando la cara, ¿sí? Pero que son capaces de por lo menos llamarle la atención al resto de la gente. No sé si en el buen o en el mal sentido. A algunos les parecerá bien, a otros les parece mal. No importa, lo consiguen. No es una competencia de likes, no, es directamente ser capaz de mostrarte, de exponerte en el centro del pueblo, de la ciudad, ¿sí? Y de conseguir que la gente reaccione, a la gente le llame la atención, de existir. En este mundo donde todas las reacciones son siempre vía TikTok o vía Instagram, un like, la manito ahí, que siga habiendo gente con el coraje de exponerse, ¿sí? Bueno, son los jóvenes, es siempre así. Es una cuestión, creo, son los jóvenes los que están más interesados en mostrar quiénes son. yo me acuerdo de los momentos Flogger, los Emo, los Terian. También, Son cosas que también, van y hay vienen, gente que pasan. adoptaba Terians, me acuerdo. Claro, sí. Sí, no puede Pero evitar los malos chistes, más allá perdón. de todo eso, yo me pregunto, ¿no? Sí, estos chicos, ¿a quién hacen daño? Claro. No, no pasa nada, son movimientos para mí que van y vienen, moda Se están pasajera. animando se están Se animan a animando a hacer tonteras como todos cuando expresarse, éramos jóvenes. sabían expresarse, o sea, yo no lo haría, nunca, no le encuentro sentido, ni creo que lo hubiera hecho antes, pero bueno, está todo bien con ello, ¿viste? Está todo bien con todo esto. Yo valoro un poquito más las que son otras expresiones, ¿no? Como las que existen ahora, el hip hop. Me gusta más la música, la cultura, que es un movimiento internacional. Estamos llevando a cabo un trabajo con el metal que va a salir más adelante. Sí. Va a salir, se está buscando Bueno, protagonistas. acordate cuando esos chicos aparecían con sus camperas de cuero, pues, construyeron un estilo. También la mirada social hacia ellos era terrible, ¿sí? Mínimo de delincuente peligroso. Había gente que no los bajaba, ¿sí? Y hoy ves una persona que decida expresar su cultura de una forma rockera, no te llama, no suena peligroso. No, Y no no, le asombra, no le porque asusta a nadie. ya no, porque te acostumbraste a verlo, podés ver un hombre de 40, 50, 60 años con una campera rockera andando en moto. Y como que te acostumbraste a eso, ¿no? Ya es Claro. parte del paisaje. No, no es innovador. También eso, de que no lo criticás porque ya es grande. También está eso. Es esa postura de la sociedad de cuando ves a chicos haciendo algo, ahí sí mucha gente se anima a ponerse crítica, a ponerse responsable, a poner... Ponerse moralista, ponerse conservadora, ponerse crítica. Y muchos hablan. Lo que no se animan a decir sobre nuestras autoridades políticas nacionales, sí se animan a decirlo sobre estos chicos, digamos. Y bueno, mucho también no se puede decir porque ahí nomás te caen las policías, ¿no? También, también. Como el pobre maestro en el Chaco todavía está preso. Sí, O, sí, 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 o un sí, obrero ahí en Tucumán, un chico de campo, dijo algo, pum, de la ministra de Seguridad y no sé si todavía lo tienen guardado. No sé qué peligro representa. Hay un, hay un lema, ¿no? Que leí hace poco en Facebook de la revista Hegemonía, Ujú. que lo sigue, ¿no? Que la sigo, dice algo así parecido. Eh, ¿Sabes quién tiene las riendas en tu país? Entonces fíjate a quién tenés miedo de criticar. ¿A quién está prohibido criticar? Claro,
vos te das cuenta que no puedo criticar a este porque te dicen que sos otra cosa, si no puedes decirle esto, no puedes alzar tu voz contra porque inmediatamente te convertís en muchas cosas negativas, fíjate, loco. Entonces esos son los que mandan ahora. Bueno, nosotros nos iremos retirando en respetuoso silencio. Sin decir nombres Sin ni nada. decir nada, no. Ha sido un hermoso programa. Muchas gracias a los que nos escucharon. Muchas gracias al ingeniero Varas. Y a Fernando Bernabé Santos. Y bueno, y nos reencontramos el domingo que viene. Nos reencontramos farmeando ahora el próximo domingo con la participación también de nuestro locutor y nuestra productora que también está farmeando ahora el próximo domingo en vivo. Bueno, nos vemos al programa 23 el próximo domingo.